Para nosotros en el grupo parlamentario del PAN, la reforma que estamos discutiendo evidentemente reformula en la Constitución el derecho de las y los trabajadores de este país para poder acceder a una vivienda adecuada. Resolverá efectivamente una de las demandas más sentidas de las y los mexicanos del derecho de tener una vivienda digna para sus familias. México atraviesa por un problema de falta de accesibilidad a una vivienda debido a los altos costos de la vivienda y a la falta de viviendas adecuadas de interés social y a la falta de acceso a créditos accesibles y suficientes. Hoy en día, por ejemplo, en los datos que ha dado la Sociedad Hipotecaria Federal, habla del precio de una vivienda aproximadamente en México que asciende a 1.700.000 pesos. Sin embargo, esta va variando de acuerdo a la entidad federativa y a las condiciones en cada una de las regiones. Pero esta ha ido incrementando hasta en un 5% de promedio anual. ¿Esto qué significa? Que los costos a los que no tienen acceso millones de personas y millones de trabajadores, por lo que la oferta de casas o departamentos, de viviendas, se convierte en algo muy difícil y complicado que no todos tienen el acceso y la facilidad de poder obtener. En la propuesta que aquí se señala en esta reforma constitucional, habla de diferentes puntos que es muy importante dejar claro en esta mesa. Uno, que se reemplaza, por ejemplo, las habitaciones cómodas o higiénicas porque se establezca viviendas adecuadas. Es decir, un cambio de concepto en la propia Constitución. Que también que se puedan obtener de forma barata y suficiente o para poder adquirir una vivienda o también para poder adquirir algún terreno y que la gente pueda construir. Habla de arrendamiento social. ¿Qué significa esto? El derecho que inclusive a través de un arrendamiento social puedan adquirir una vivienda las y los trabajadores. Que hay un tope también en el arrendamiento social, un tope máximo para que aquellas personas que no pueda exceder del 30% de su salario este arrendamiento social, porque inclusive lo que se busque tener el acceso, inclusive a poder adquirir la vivienda. Evidentemente, se cambia de personas, de trabajadores a personas trabajadoras, cuestiones conceptuales. Y por supuesto, nosotros estamos a favor de la misma. Inclusive es importante señalar que la propia ONU ha dado a conocer qué es una vivienda adecuada y sí se tiene que tener ciertas características para poder contemplarla como tal para las y los mexicanos. Es decir, que haya seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, por supuesto, disponibilidad a los servicios como son agua potable, instalaciones sanitarias adecuadas, energía eléctrica, alumbrado, entre todas estas. Que sea asequible también la vivienda, que pueda ser habitable para una persona, que pueda tener estas condiciones en las que pueda estar protegido contra el frío, las lluvias, nevadas, dependiendo de la condición. Es decir, que sea habitable la vivienda, accesible inclusive para personas con discapacidad, que en las viviendas, en las familias mexicanas también lo hay, que esté en unas condiciones de buena ubicación, en donde haya escuelas, servicios para ello. Es decir, hay una serie de condiciones que hablan de, evidentemente, de una vivienda adecuada. Sin embargo, yo nada más quiero dejar algo bien en claro que me hubiera gustado poder ver también en esta minuta y en este dictamen de las Comisiones Unidas, es sobre todo que se deje bien claro la parte de la definición de varios conceptos como arrendamiento social. ¿En qué nos referimos con el arrendamiento social? Yo espero también, vienen leyes secundarias, lo entiendo, pero bueno, finalmente será en otra etapa, pero sí sobre todo esto también de vivienda adecuada, que yo lo que comenté es datos que pude obtener de la ONU, pero que no están establecidos aquí, que creo que sería muy importante que estén bien establecidos
en esta definición de los conceptos. Y yo nada más estaría finalizando con una parte. Esto evidentemente hay que dejarlo claro, es una modificación al 123 constitucional en su apartado A, no así en el apartado B. Y creo que también tendríamos que añadir en el artículo 123, apartado B, en la fracción 11ª, inciso F, que señala inclusive de habitaciones cómodas e higiénicas, tal como se está sustituyendo en el apartado A. Es decir, no solo dejar en el apartado A del 123 constitucional esta reforma, sino ir más allá. También el apartado B, que refiere a los trabajadores del Estado y no solo los que sean trabajadores, vamos a decirlo así, de la iniciativa privada, que sí, es un gran paso, pero también a los trabajadores del Estado, es decir, los que trabajan, que son trabajadores en el gobierno federal, estatal o municipal y que tienen a través, por ejemplo, del FOBISTE, una vivienda. Concluyo hasta ahí, nada más creo que sería importante dejar claro ello. Me hubiera gustado también que pudiéramos hablar de los trabajadores del Estado en ese apartado B, que entre estos conceptos de vivienda adecuada y evidentemente concluir que nuestro grupo parlamentario del PAN, por supuesto que estamos a favor de que las y los mexicanos obtengan con mayor facilidad viviendas dignas, adecuadas, en donde cada quien pueda vivir y por supuesto también sus familias. Muchas gracias.